personas. Hermano, vamos a estar estudiando hoy Hechos 9 del 1 al 19. Hechos 9 del 1 al 19. Y el título de este mensaje que hoy vamos a estar compartiendo es: Cuidado, tu peor enemigo puede ser un hijo de Dios. Una de las cosas, hermanos, que Dios comienza a mostrarnos en esta vida cristiana, empieza a mostrarnos una realidad, espiritual que antes no veíamos. Que tenemos que aprender a ver a las personas de una manera completamente diferente a la que nosotros veíamos antes de conocer a Jesús. Nosotros escuchamos en la Biblia palabras de Jesús como por ejemplo dice: amá a tu enemigo, a cualquiera que te lastime, ponele la otra mejilla. Si tiene frío, dale de tu abrigo, no un abrigo, de tu abrigo. Si te pide ayuda, dásela. Bendecí a los que te maldicen. Hagan el bien a los que los insultan, a los que los persiguen. Dice: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. A todos se nos hace difícil esta situación y poner en práctica esto que Jesús nos dice. Pero ¿por qué se nos hace difícil? Porque nosotros pensamos que las personas hacen lo que hacen de una manera pensada, de una manera calculada y para hacerme mal. Pero la realidad que hoy vamos a estar estudiando y que la Biblia nos enseña es completamente lo contrario. La gente que no conoce a Dios, la gente que no conoce a Jesús, hace muchas veces lo que hace, inclusive a veces tratarnos mal o hacernos daño. ¿Por qué? Porque son esclavos. Son esclavos de algo que se llama pecado, son esclavos de una naturaleza que los controla. Y hoy vamos a ver esta verdad con la conversión de quien antes era Saulo de Tarso y después que conoció a Jesús, nombrado el apóstol Pablo. Vamos a leer, hermano, Hechos 9, del 1 al 20. Dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando, hablando del apóstol Pablo, antes de conocer a Jesús, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga, que eran las iglesias de esa época, judías de Damasco, a fin de que, si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo, dice, por el camino, Saulo de Tarso, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor, una luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era esta persona que se le apareció? El mismo Jesucristo. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: Señor, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo, dice que se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas no pudieron ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, que era una ciudad que estaba ahí, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Había entonces en Damasco, dice, un discípulo de Jesús llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender y poner presos a todos los que invocan el nombre del Señor. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué hizo Ananías? Dice que fue. Entonces Ananías entró a la casa y poniendo sobre las manos sobre él, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno, dice, del Espíritu Santo. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas, y tuvo Saulo por algunos días con los discípulos, los que estaban en Damasco. Enseguida dice que Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermanos, para entender un poquito esto, tenemos que recordar quién era el apóstol Pablo antes de conocer a Jesús. El apóstol Pablo, antes de conocer a Jesús, era llamado, dice, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, dice, fue un judío que nació ahí en esa ciudad, en Tarso, que queda ahí en el país de Turquía. Dice que él hablaba hebreo, hablaba arameo, griego y tal vez latín. Su padre y su familia eran fariseos de esa época, y dice que Saulo recibió instrucciones estrictas desde que era muy chico sobre la ley judía. Dice que estuvo bajo la tutela de Gamaliel, un maestro de la ley judía muy conocido, y que creció como un judío muy celoso de las tradiciones judías y de Dios. Pero dice que este celo lo llevó a perseguir a los cristianos, a perseguir a la iglesia de Jesús con determinación. Saulo dice que estuvo presente cuando mataron y apedrearon a Esteban, el primer muerto cristiano o el primer mártir. ¿Qué es ser muerto por apedreamiento? Dice que enterraban a la gente y solamente le dejaban la cabeza y le tiraban piedras hasta que él muriera. Y en algunos casos más crueles, los ataban a un palo de pies y de manos y las piedras le golpeaban todo el cuerpo hasta que alguna llegara a la cabeza y lo matara. Saulo de Tarso, quien fue el apóstol Pablo,
de Jesús permitió esto. De ahí, él se dedicó a hacer destrozos en la iglesia. Dice que entraba a las casas, arrasaba con los hombres, con las mujeres, con los niños, para meterlos presos y para, en muchas ocasiones también, matarlos. Saulo consideraba a los cristianos como una secta contraria a los cristianos, a lo que ellos creían. Y dice que le pidió cartas a los responsables y a los líderes religiosos de Israel para salir a perseguir a estos cristianos y a seguir con la matanza que él había iniciado por causa de su celo a Dios. El peor asesino, el peor homicida que había en esa época, para que ustedes entiendan de quién estamos hablando. Y así comienza esta enseñanza bíblica de estos pasajes que estamos hoy estudiando. Saulo de Tarso, quien no había escuchado y no había conocido a Jesús, dice que va y le pide cartas a los judíos para ir a perseguir a estos cristianos. Dice Hechos 9, 1 y 2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, dice que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Saulo de Tarso estaba seguro de una cosa en esa época, que iba a dar gloria a su supuesto Dios. Saulo creía en un Dios, pero no era el Dios verdadero. ¿Y cuántos líderes religiosos o sectas conocemos hoy en este mundo que hacen barbaridades en el nombre de un supuesto Dios? Vemos ahí la guerra de Jerusalén con Irán, por ejemplo. Irán cree en un Dios que a través de la guerra, a través del sufrimiento, a través de la muerte, dice que ellos van a recibir un supuesto Salvador. Y así cuántas religiones y cuántos falsos dios cree la gente, y hace un montón de barbaridades, como hizo también Saulo en esta época. Por eso Jesús nos enseña, hermanos, en su palabra, que conocer al Dios vivo y verdadero nos hace libres. Nos hace libres del dolor, nos hace libre de muchas cosas que nosotros creemos que son buenas, pero en realidad son bastante malas a los ojos de Dios. Estamos viendo un hombre que hacía cosas que no entendía. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos tratamos unos a otros dentro de la iglesia y cómo nos tratamos a la gente afuera que no conoce a Jesús. Porque Saulo de Tarso estaba haciendo cosas que no entendía porque era un esclavo, que ahora vamos a ver qué significa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos también a aquellos que no conocen a Jesús. Sigue diciendo Hechos 9 desde el versículo 3, dice que Saulo de Tarso, luego de pedir estas cartas para ir a perseguir a los cristianos, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, venía en su caballito, ¿no?, persiguiendo a los cristianos, y dice que repentinamente se le apareció una luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Señor, ¿quién eres?
Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa es lastimarte contra mí. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no podían ver a Jesús. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que levantándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo ahí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermanos, ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué la gente me lastima? ¿Por qué estamos en guerra unos contra otros? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué hay discusiones? ¿Por qué nos queremos lastimar? ¿Por qué Saulo de Tarso hizo lo que hizo? ¿Por qué algunos me tratan mal? ¿Por qué algunos me persiguen? ¿Por qué algunos me insultan, quizá muchas veces? ¿Por qué la gente quiere hacerme daño? ¿Por qué hay guerra, hermanos, entre nosotros, como vemos hoy en los canales de televisión? Porque somos esclavos. Así como Saulo de Tarso, antes de conocer a Jesús, hacía cosas que no entendía, nosotros, antes de conocer a Jesús, hacíamos cosas que no entendíamos. Éramos esclavos. Pero ahora nosotros, los cristianos, fuimos liberados de esa esclavitud y tenemos que empezar a ver a las personas con amor porque son esclavas. No saben lo que están haciendo. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia, un asesino, pero iba a ser convertido en un hijo de Dios que todavía no había sido liberado hasta ese momento. Nosotros, hermanos, no sabemos quiénes son hijos de Dios. Inclusive dentro de este lugar, podemos tener indicios de quiénes son o no, pero debemos aprender a ver a las personas con ojos espirituales. Personas que sufren, personas que son esclavas, personas que hacen lo que hacen porque están esclavizadas por el pecado, que no entienden lo que están haciendo y necesitan un Salvador. Necesitan a alguien que los libere, como Saulo de Tarso fue liberado por Jesús. ¿Qué es ser un esclavo para que ustedes entiendan? Un esclavo es alguien que está atado con cadenas. Un preso es alguien que está en un lugar que no puede salir. Un esclavo es alguien que está atado con cadenas, que no puede hacer lo que quiere, sino que ese esclavo hace lo que le mandan, no puede decidir qué hacer o dejar de hacer. Está dominado por un lugar donde se le dice continuamente lo que tiene que hacer y no. Dice Romanos 6, del 17 al 19, para explicarnos el apóstol Pablo, que antes era Saulo, de esta esclavitud que Jesús nos liberó. Dice: ¿no sabéis que si ustedes se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel que obedecen? Sea que ustedes obedezcan al pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos antes del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
Antes nosotros éramos esclavos y por eso vivíamos como vivimos. Antes éramos esclavos del pecado y por eso teníamos actitudes de dañarnos unos a otros. Pero Pablo dice acá que fuimos ahora liberados de esa esclavitud para vivir ¿en dónde? En un lugar diferente. En la obediencia a la justicia, la obediencia al reino de Dios. Antes no podíamos decidir, pero Jesús nos libera de esa esclavitud para tener el poder de decidir, para poder tener el poder de tomar decisiones correctas. ¿Por qué la gente se pelea? Porque están esclavizados en una naturaleza pecaminosa que nos controla. Es como si fuéramos un títere. Y dentro nuestro hay una naturaleza que como no puede salir y hacer las cosas que le gustan, la hace a través nuestro. Y cuando nosotros no conocemos a Jesús, esa naturaleza domina nuestra alma, nuestro ser interior y nos hace hacer cosas como le hacía hacer al apóstol Pablo. Santiago 4, del 1 al 4, el devocional que compartió la hermana Juli, me llevó a armar este mensaje de hoy. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en su interior? Del pecado, de los malos deseos que están en nuestros interiores. Ustedes codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites, en vuestros malos deseos. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La razón, hermanos, por qué la gente que no conoce a Dios es malvada, nos quiere hacer daño, es porque están atadas a una naturaleza que le gusta hacer esas cosas. Al pecado le gusta pelear, al pecado le gusta contestar mal a mi prójimo. Todos éramos esclavos antes de la ira, todos éramos esclavos antes de las peleas, de los insultos unos contra otros, de la inmoralidad sexual, de los celos unos contra otros, de las envidias, de perseguirnos unos contra otros, de pelear unos contra otros, de tratarnos mal unos contra otros, de ser envidiosos. No podíamos controlarlo. Era algo que salía de nosotros y no tenía un freno. ¿Por qué? Porque éramos títeres del pecado. Era algo que surgía sin freno, sin restricciones, y queríamos dañar a aquel que me lastimó y a aquel que me hizo daño. El que me hizo esto tiene que pagar por lo que me hizo. Estas actitudes nos dominaban. Y eso no es todo, nos sentíamos bien haciéndolos. Porque al pecado le gusta hacer estas cosas. Y la hace a través de nosotros, porque no tiene cuerpo. Y busca satisfacerlas a toda costa a través de nosotros. Esas actitudes que nosotros teníamos era el problema por el cual nosotros no podíamos entrar en el cielo. Porque Dios tiene una naturaleza completamente diferente a la nuestra. Y eso no es todo. Esas obras que nosotros hacíamos sin darnos cuenta era la razón por la cual estábamos tan mal. La razón por la cual estábamos tan angustiados. La razón por la cual nos sentíamos tan mal
en nuestros interiores. Ese pecado era lo que estaba dominando ¿a quién? En estos pasajes, a Saulo de Tarso. Por eso él era un asesino. Por eso él buscaba matar. Dice Gálatas 5, del 16 al 17. Dice, digo pues, anden en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne, los deseos del pecado. Dice, porque el deseo de la carne va en contra del deseo del Espíritu, se oponen entre sí, piensan completamente diferente. Y del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieren. Cuando nosotros, hermanos, no conocíamos a Jesús, éramos esclavos del pecado, de la carne. Cuando todavía nadie acá conocía a Jesús, éramos enemigos de Dios por nuestros pecados, por nuestras maldades, así como el apóstol Pablo. Dios en su amor y su misericordia, un día dice que envió a su Hijo a morir en una cruz para solucionar este problema de muerte que todos tenemos. Dios en un día, en su amor y su misericordia, nos liberó de esa esclavitud. Nos liberó de ese monstruo que nos gobernaba continuamente, y no solo me salvó, sino ahora me dio una nueva naturaleza y me dio el poder para decidir. Antes no podía decidir porque era esclavo de esas cosas, pero ahora Dios me da el poder de decidir, de vencer esos malos deseos y de hacer lo que el Espíritu me pide. Esta realidad, hermanos, de ver a las personas de esta manera, de ver al mundo que no conoce a Jesús de esta manera, de ver inclusive a aquel que viene a hacerme daño, nos tiene que llevar a tener cuidado de cómo tratamos a aquellos que no conocen a Jesús, inclusive, como dije recién, unos con otros. Porque aunque fuimos salvados, todos estamos en crecimiento. Todos estamos todavía con esa lucha, ese pecado que se quiere levantar y muchas veces nos vence. Y muchas veces decimos cosas porque el pecado nos venció. Y muchas veces dentro de la iglesia también lastimamos. Tenemos que aprender, hermanos, a crecer en esta área, a vencer esos malos deseos, porque ahora tenemos la fuerza y el poder para poder vencer y decidir correctamente. Hermanos, muchos quizás no nos contesten bien. Muchos quizás en la calle, personas que no conocen a Dios, me traten mal. Muchos quizás me paguen mal. Pero tenemos que tener cuidado cómo reaccionamos. Tenemos que tener cuidado y ser maduros cómo nosotros contestamos, porque no sabemos si tu peor enemigo o aquel que te está haciendo daño no es un hijo de Dios, como fue en el tiempo de Saulo de Tarso, aquel tiempo en la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo tratamos a los que no conocen a Dios, porque podemos ser de tropiezo en su vida espiritual y quizás sea un hijo de Dios que todavía no conoció a Jesús. Dice Mateo 5:22, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio o insulte a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que quiere decir una mala palabra, quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense el cuidado de cómo tenemos que tratar a la gente. Fíjense el cuidado de cómo tenemos que tratarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús nos trató con amor. Jesús sufrió por nosotros. ¿Qué nos dice Dios? No te enojes, la gente. Empezá a verlos desde el lado espiritual, de por qué hacen lo que hacen. No contestes mal, dice la Biblia, hacele siempre el bien. No tenemos que tener miedo de que muchas veces nos traten mal. ¿Por qué? Porque Dios cuida de su pueblo. Dios se va a encargar de cada uno que nos trate mal. Dios se va a encargar de cada uno que nos dañó. Dios se va a encargar en algún momento de hacer justicia. Por eso nosotros tenemos que aprender a ver con amor. ¿Y cómo vemos con amor a la gente? Cuando empezamos a verla espiritualmente. Cuando vemos personas esclavizadas, atadas, cuando vemos personas que no saben lo que están haciendo, que son dominadas por su maldad, que son dominadas por su pecado, y por eso son así. Esto no quiere decir que nos tenemos que dejar tratar mal. Pero ver a la gente con esta realidad espiritual nos ayuda a estar conscientes y atentos para cuando Dios abra una puerta para que yo le vaya a predicar el mensaje de Dios, para que Jesús lo libere de esa esclavitud, el odio, el rencor, la ira, del recuerdo de lo que me hicieron y del dolor que me causaron, no impida que yo vaya a compartirle el mensaje de salvación. La única manera de poder amar al enemigo, de darle tu abrigo, es verlo espiritualmente muerto, es verlo espiritualmente esclavo. Y muchas veces, como digo, nos van a tratar mal. Muchas veces nos pagan mal. Pero debemos confiar de que Dios nos cuida. Debemos cuidar de que Dios nos protege. El versículo 5 dice que Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, ¿quién se le apareció? Jesús mismo. Jesús mismo lo juzgó en el camino. Jesús mismo defendió a su iglesia. Por eso nosotros siempre tenemos que hacer el bien, porque Dios se va a encargar de juzgar a cada uno. Dios se va a encargar en esta vida o en la que viene de juzgar a cada uno que nos haya lastimado. Saulo de Tarso venía persiguiendo a los cristianos. Fíjense lo que pasó. Dice el versículo 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es perseguir a tu iglesia, porque yo me voy a encargar de defenderla.
Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo: Señor, levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. ¿Mm? Hermanos, el problema que Saulo tenía era que era un esclavo. Estaba en cadenas. El pecado lo manejaba. El pecado le ponía ideas en la cabeza de perseguir a la iglesia, de matarla. Pero cuando Jesús viene a la vida de una persona, dice que le cambia la vida. Lo libera de esa esclavitud y esa persona deja de ser gobernada por esa naturaleza malvada y ahora comienza a escuchar a Dios. Comienza a escuchar otra naturaleza que antes no podía escuchar, por ende su vida cambia. Su vida es transformada, su manera de pensar, su manera de sentir, su alegría, su gozo, porque ahora escucha a Dios. Saulo de Tarso no escuchaba a Dios, pero cuando Jesús se le apareció adelante, empezó a escuchar a Dios. Miren lo que dice el versículo 6. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Hermano, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Cada uno de los que ustedes está hoy acá sentado es porque fue libre. Alguien los siguió, alguien los persiguió, alguien le dijo: Jesús tiene algo mejor para tu vida. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Hay vecinos que sufren. Hay un mundo que sufre. Tenemos familiares que sufren, hijos que sufren, padres que sufren, madres que sufren. Y el único remedio para poder liberarlos de esta angustia es Jesús mismo. A veces nosotros tomamos la vida cristiana muy liviana. Total, Jesús ya vino a mi vida. Total, ya Jesús me salvó. Total, ya Jesús me va a regalar el cielo, me va a regalar la vida eterna. Pero ¿qué de mis familiares? ¿Qué de mi prójimo? ¿Qué de mis hijos? ¿Qué de mis nietos? Tenemos que empezar, hermanos, a ver a la gente con amor, porque son esclavas, están en cadenas. Tenemos que aprender a verlas de esa manera. Tenemos, hermanos, que predicarles el Evangelio una y otra vez. Tenemos, hermanos, que predicarles una y otra vez. Tenemos que orar por ellos. Nos tienen que escuchar. Orar en nuestra casa, de día y de noche. Hablar la palabra de Dios de día y de noche. Tienen que vernos estudiar la Biblia de día y de noche. Nos tienen que ver venir a la iglesia. Tienen que ver que no hay cosa más importante que venir a escuchar la palabra de Dios, que venir a recibir este alimento de vida que nos da fuerza. Nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestra vida tiene que expresar a Jesús en cada cosa que hacemos, en cada cosa que pensamos, en cada cosa que decimos. ¿Por qué? Por amor a nuestros seres queridos.
por amor a mis hijos, por amor a mis familiares, porque son esclavos. Son esclavos del pecado. No está todo bien. A veces vivimos pensando que está todo bien. Y tus familiares son esclavos del diablo. Si eso no te da preocupación, es porque no tenés amor por el prójimo. Porque no los estás viendo esclavizados. No los estás viendo dominados por el diablo. Sus almas corren peligro. No podemos quedarnos quietos. No podemos quedarnos sin hacer nada. No podemos vivir la vida como si estuviera todo bien. Nosotros tenemos algo que los puede liberar. Tenemos que aprender a vivir en consecuencia al regalo que se nos dio. Porque otros necesitan tu regalo. Vivir la vida cristiana y expresar a Jesús en todo tiempo es la única manera de que otras personas se vean atraídas a lo que nosotros tenemos. Yo quiero esa paz que vos tenés. Yo quiero esa tranquilidad que vos tenés. ¿Por qué lees tanto la Biblia? ¿Por qué orás tanto? ¿Qué tiene Dios para mí? El amor al prójimo, hermanos, a nuestros seres queridos, nos tiene que dejar a un lado muchas veces lo que a nosotros nos gusta. Muchas veces tenemos que dejar cosas de lado por amor a nuestro prójimo. Para que Cristo se revele a través de nuestra vida, para que Cristo se revele a través de nuestras acciones. Para que Jesús y los demás vean a Jesús, ¿en dónde? En mí. En mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en mi manera de vivir. El amor a nuestros seres queridos nos tiene que llevar todos los días a morir a nosotros mismos. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, sino Cristo vive en mí. Hermano, la pereza no es amor. El no hacer nada no es amor, como si estuviera todo bien, porque no está todo bien. No está todo bien. El desinterés no es amor, porque son personas que están sufriendo. Son personas que están atadas, personas que pueden perder su alma y estar alejadas de Dios eternamente. Eso no es amor. Eso no es amor. Hermano, el amor todo lo sufre como Jesús lo sufre. El verdadero amor se demuestra cuando yo, aunque sea privado de lo que me gusta, de lo que me agrada, lo doy todo y vivo a Jesús en mi vida para que otros se salven. El amor, dice la Biblia, todo lo soporta, aunque yo muchas ganas no tenga muchas veces de leer la Biblia, aunque yo muchas veces no tenga ganas de venir a la iglesia, aunque yo muchas veces no tenga ganas de hablar de Jesús, pero por amor a mi familia, por amor a mis seres queridos, por amor a mis hijos, voy a hacer lo que Dios me pide que haga, morir a mí mismo y vivir a Jesús todos los días.
Mi vida va a dar gloria a Dios en todo lo que haga, en cada cosa que diga, en cada cosa que piense, porque son esclavos. Porque el único que los puede liberar es Jesús. Por ello voy a vivir a Jesús. Por ello voy a respirar a Jesús. Por ello y por los que sufren, voy a pensar en Jesús las 24 horas de mi vida, por amor a los que sufren, por amor a mis seres queridos. Por esta realidad, hermanos, y de ver a la gente de una manera espiritual, ahora el cristiano soporta muchas cosas. Porque vemos a personas atadas que no saben lo que hacen. ¿Cómo amas a tu enemigo? Viéndolo de esta manera. Porque Jesús así los vio, aquellos que lo mataron. Dice que Jesús sufrió, padeció, fue muerto en una cruz. ¿Y en la cruz qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Están atados, esclavizados, me están torturando, me están matando, pero no saben lo que están haciendo. Hay una naturaleza que te está controlando como un títere. Perdónalos. No saben lo que están haciendo. Hermanos, ¿por qué tenemos que entender esta realidad? Porque Jesús muchas veces te va a pedir que le prediques, inclusive a tu peor enemigo. Y si vos no entendés esta realidad, no vas a poder hacerlo. No vas a poder amarlo como Jesús nos amó a cada uno de nosotros. Dice Hechos 9, 10 al 16. Luego de que Pablo cayó, estuvo ciego, estuvo 3 días en Damasco, dice que no bebió y ni comió. Dice el versículo 10, entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, un cristiano, a quien el Señor le dijo en visión a Ananías, y él le respondió, ¿qué le dijo? Acá estoy, Señor. Pedime lo que quieras. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías le respondió, Señor, pero yo he escuchado de los grandes males que ha hecho este hombre, de los asesinatos que ha hecho, de cómo ha perseguido a tus hijos en Jerusalén. Dice el versículo 14, y aún acá, dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. ¿Qué le dijo Jesús? El Señor, ve, anda igual, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, ¿cuántos males hemos hecho nosotros en nuestra vida? Como Saulo de Tarso. ¿Cuánto daño hemos hecho todos y hemos causado? ¿Cuántas lágrimas han sufrido mucha gente por culpa nuestra? Así como Saulo de Tarso. Pero un día Dios en su amor y su misericordia dice que aún así vino, envió un mensajero a predicarnos una verdad y nos dijo, estás perdonado.
porque aunque fuiste un asesino, ahora dice que vas a ser un instrumento que yo elegí para llevar mi nombre a todo el mundo. Cada uno de nosotros éramos un asesino. Y quizás nadie mató a nadie acá, yo sí. Por mi trabajo muchas veces hemos tenido diferentes enfrentamientos con ladrones y he tenido la desgracia, en defensa, de hacerlo. Pero muchas veces nosotros matamos con lo que decimos. Muchas veces herimos con nuestras actitudes. Muchas veces asesinamos a la gente por nuestra falta de amor. ¿Qué hizo Ananías, hermano, cuando Dios le dijo, andá y predicale a ese asesino? Andá y predicale a aquel que no se merece nada. Andá y compartile mi evangelio a tu peor enemigo. Dice el versículo 17, fue entonces Ananías y le hizo caso a Dios. Dice que fue y puso las manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno, dice, del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista al instante y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento cobró fuerzas y tuvo Saulo por algunos días con los discípulos y los que estaban en Damasco. Y dice el 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermanos, las personas que están atadas, la única manera de que sean libres y de que cambien de vida es que el mensaje de Jesús llegue a su vida. No hay psicólogo, no hay médico que pueda cambiar la manera de pensar y de vivir de una persona, solamente el Espíritu de Dios. Este regalo que Dios nos dio lleva una gran responsabilidad. Muchas veces soportar a aquellos que nos persiguen. Muchas veces soportar a aquellos que nos hacen daño. Pero Dios así también nos soportó a nosotros. Dios también así nos amó cuando éramos rebeldes. Dios aún así murió por nosotros. Y nos salvó, nos rescató, nos regaló la vida cristiana. ¿Cómo estás viendo a la gente? ¿Cómo estás viendo a aquellos que te lastiman? ¿Cómo estás viendo a aquellos que te hacen males? ¿Los estás viendo como enemigos o los estás viendo atados y encarcelados que no se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Estás viendo personas que te hacen mal o personas que no saben lo que hacen? Como Jesús dijo en la cruz. Dios nos liberó, hermanos, para que amemos, para que compartamos el amor de Dios, la única llave que los puede liberar. Y el motor para poder vivir así, como Pablo lo vivió, y empezar a dar nuestro tiempo, nuestra vida, y muchas veces soportar cosas que nos hacen, es ver cómo Dios tuvo misericordia de nosotros, cuando estábamos atados, cuando estábamos encarcelados, cuando no lo merecíamos, cuánto Dios nos amó, envió a Jesús a dar su vida por nosotros. Tenemos que ver personas encarceladas, ir y amarlos.
tus familiares te necesitan, tus hijos te necesitan. Jesús no tuvo frío cuando pensamos. Jesús no tuvo calor para dar su vida por nosotros. Jesús no tuvo hambre. Jesús, cuando tenía sueño, siguió adelante. Jesús, cuando sufrió, aún así siguió. Paso por paso, dolor tras dolor, llevando la cruz por cada uno de nosotros, porque Él nos veía atados, porque Él nos veía encarcelados y sabía que la única manera de poder liberarnos era a través de su muerte. Era a través de que nosotros pudiéramos ver su vida reflejada ahora a través de la palabra de Dios. Hoy Dios le da a cada uno de ustedes, los que está acá sentado, esa misma responsabilidad. Tenemos la herramienta para liberar gente muerta, gente atada, gente que sufre. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo como si no pasara nada? ¿O vas a tomar esta gran responsabilidad que Dios te regaló? Saulo de Tarso, el gran asesino, se convirtió en el apóstol Pablo. Dio su vida por Jesús. Y la gran parte del Nuevo Testamento que hoy estamos estudiando lo escribió él. Miren el alcance que tienen nuestras obras. Miren la responsabilidad que hoy tenemos. Este libro hoy se predica y se estudia en todo el mundo, en todas las iglesias. Gracias a un hombre que entendió por amor que su vida era Jesús y que su pasado ya no era más. Él por amor vio personas esclavizadas y por amor soportó las peores torturas, los peores encarcelamientos, porque él aprendió a ver al mundo como Jesús lo ve. Hombres y mujeres que sufren y que el amor de Jesús los puede liberar, así como nos liberó a cada uno de nosotros. Hermano, con esto terminamos. Vamos a orar